Bienvenidos. Este es Miradas en Tendencias Prime, el programa que pone énfasis en la forma de ver humanamente el arte. Hoy nos acompaña Roberto Ferriol, el director del Museo de Bellas Artes. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Nevenka, por la invitación. Hoy día vamos a hablar de arte, pero vamos a hablar del humano, vamos a hablar de ti como artista visual y también como gestor, ¿verdad? De nada más y nada menos que del Museo de Bellas Artes. Roberto, ¿cómo comienza este deseo de hacer arte, de crear desde la infancia? Bueno, siempre los orígenes son enigmáticos, siempre son misteriosos, siempre tienen que ver con un poco una ficción, ¿no? Que se arma, Exacto, que se construye buscando alguna explicación. Pero básicamente tiene que ver con un forzamiento en este caso, ¿no? La verdad que fui forzado a estudiar dibujo y pintura en una academia mientras estaba en la enseñanza media. Mi madre me obligó justamente con la intención de que no perdiera el tiempo. Mira. En esa experiencia que duró como 4 años más o menos, pude aprender cosas que ya más o menos intuía. Mi padre también dibujaba, pero como aficionado. Y de alguna manera me fue interesando la fotografía, la pintura, y opté por estudiar arte, asunto que rápidamente me entusiasmó también nuevamente el tema de la pintura, por supuesto, junto con la fotografía, y finalicé, después de mi estudio, con una videoinstalación, o sea, un poco con los mismos medios que estamos acá presentes, en una edición que hice, en una videoinstalación que hice sobre televisores, donde les tiré carne, mientras estaba la televisión funcionando en tiempo real, con propaganda, con telenovela mexicana, con serie americana, etcétera, ¿cierto? Y mientras ocurría todo esto en este mundo, ¿cierto?, fragmentado y muy raro, ¿no?, que pasa con los medios, en que se juntan muchas realidades simultáneas, ¿cierto? Hago este trabajo editándolo en la universidad y dando mi examen de grado. Ese fue mi primer trabajo, que luego lo expuse en el Goethe Institut, y luego fue la primera vez que participé también en los encuentros de videoarte en el festival que se realizaba en el Instituto Francés de Cultura en Chile el año 81. Entonces, de ahí en adelante comencé con esa plataforma que se había instalado en Chile con los festivales de video. Comencé a trabajar varias obras, ¿cierto? Algunas mucho más experimentales que la que te acabo de mencionar. En algunos casos una obra duraba 40 minutos, un video duraba 40 minutos, donde casi no pasaba nada, pero era un poco, justamente era un poco tratar de poner el eje, ¿no?, del trabajo audiovisual y temporal en este caso, con respecto a la resistencia del espectador. Bueno, y en un trabajo como ese, en unos festivales, la mitad de la sala se fue, se levantó, porque la verdad que ya era agotador estar viendo lo mismo una y otra vez. Pero claro, ahí uno empieza a entender después del tiempo que lo que uno está tratando de hacer en esa especie de prolongación, ¿no?, de un momento en que parece que no ocurre nada, pero sí ocurren cosas, es jugar un poco en un intervalo entre la fotografía y el vídeo, ¿ya? Es decir, entre una imagen fija y una imagen en movimiento. ¿Dónde está ese umbral? Bueno, justamente en una imagen que si bien transcurre en el tiempo, como algo real, ¿cierto?, y vivo, sin embargo, casi no tiene acontecimiento. Bueno, y ahí continué haciendo mis trabajos de vídeo, luego por razones laborales, uno tiene que sobrevivir, ¿no?, y hace de todo en este mundo. Afortunadamente tuve la muy buena experiencia de introducirme en el mundo del teatro, ya haciendo trabajos y diseño y también enseñanza en escenografía, en diseño teatral. Ahí estuve como cerca de 10 años, si no me equivoco, 7 o 10 años, trabajando en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, donde se enseñaba justamente diseño teatral, junto con un plan común con actores, donde justamente también puse en práctica muchas de las cosas que conocía de la pintura, obviamente de una perspectiva completamente distinta, que tiene que ver con la puesta en escena, con la iluminación, con todo lo que pasa en un escenario. Luego de eso dejé todo el mundo del teatro, como digo, estuve como 10 años haciendo producción, mucha producción, con el Mono González justamente, con él hicimos un montón de producciones y luego también unos cuantos diseños, y ahí me metí de lleno en el campo de la docencia, haciendo
docencia, investigación, obtuve un posgrado con un convenio que se hizo a la universidad con París I, Sí. donde obtuve por decirlo de alguna manera, una vuelta a aprender, ¿no?, lo que era el tema del vídeo, pero desde el punto de vista quizás más teórico. Luego también inicié un proyecto doctoral que no he concluido, y luego me dediqué a la parte administrativa de la universidad, haciéndome cargo de la dirección de la Escuela de Arte. Creamos junto con un grupo de profesores también el magíster en arte, y luego cuando está en esa etapa, ¿cierto?, en un momento determinado del magíster, es que me llaman a concurso para postular al museo. Habían como 150 postulantes. Dije, bueno, una de esas se pueden cambiar las cosas, Exacto. pero para cambiarlas hay que cambiarlas desde adentro, ¿no? Uno puede criticar mucho las instituciones, ¿cierto? Exacto. Desde afuera se ven de una manera, desde adentro es otra realidad. Y me parecía como un buen desafío ante algo que me parecía que podía cambiar, podía renovarse, podía tener una mirada distinta, y en ese sentido postulé, y después de varias entrevistas y algunos test por ahí psicológicos, pasé. Y aquí estoy, después de 6 años. Genial, me parece maravilloso. En este transitar, ¿verdad?, que mencionaste, me llamaban poderosamente la atención a algunas cosas. Por ejemplo, sobre esa respuesta, fuiste rupturista, innovador, sin duda, jugaste un poco con el espectador. ¿Esperabas esas respuestas que se fueran? ¿Tú querías una reacción de esta decodificación? ¿Estaba prevista o simplemente te dejaste llevar por la reacción que la gente tuviera de tu arte? Mira, yo creo que son las dos cosas. Por una parte, es cierto que uno espera ser reconocido, y el reconocimiento pasa por estar aguantando los 40 minutos, ¿cierto? Claro. Y ojalá felicitaciones. Sí. Cuando no es así, la recompensa es decir, estoy en el camino correcto. ¿Y por qué en el camino correcto cuando no hay recompensa, cuando no hay una reacción positiva? Porque una de las cosas interesantes que tiene el arte, en todo tipo de arte, ¿no? No solamente artes visuales, es que cuando se logra avanzar un poco, ¿cierto?, en alguna innovación del lenguaje o una propuesta, generalmente no es aceptada a primera, por buena o mala que sea. No un tema de valores acá, más bien tiene que ver con una aceptación o rechazo frente a un hábito. Estamos acostumbrados a hacer cosas y a sentir agrado por ciertas cosas cuando ya las reconocemos, las incorporamos en nuestra rutina, y por lo tanto todo lo que vemos que funciona lo aceptamos, y en tanto se repita, volvemos justamente a tomarlo como parte nuestra. Pero cuando se producen pequeñas fisuras o cambios que de alguna manera ponen en jaque nuestro propio gusto, nuestra propia percepción sobre alguna realidad, sea buena o mala, insisto, ¿no? Aquí no se trata de sublimar lo raro como algo bueno, ¿no? Es el primer indicador de que tú estás en un camino correcto en cuanto a innovación. Así que en ese sentido, sí, yo creo que tiene más bien una respuesta positiva el que se haya ido la mitad de la gente en esa perspectiva. Sin duda. Roberto, diriges el Bellas Artes. ¿Cuál es tu enfoque más importante? Yo quiero preguntarte específicamente a propósito de ese espíritu inquieto que se deduce de esta conversación. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo encaminas y dónde está tu foco? Sí, cuando llegué al museo me di cuenta que la verdad que la impresión que yo tenía sobre esa realidad no era tanto. Desde afuera se veía muy mal. Desde afuera se veía que no avanzaba, desde afuera se veía que no tenía recursos, desde afuera se veía todas las calamidades que te puedes imaginar, ¿no? Porque generalmente quizás en nuestro país estamos acostumbrados, ¿cierto?, a o ver el vaso vacío, la parte vacía del vaso, o simplemente a quizás sacarle más partido a la tragedia que al triunfo, ¿no? Por diferentes razones quizás. Bueno, llegué y me di cuenta que no era así, que había un equipo muy bueno, incorporé gente nueva, por cierto, que la colección es extraordinaria, y que quizás el tema pasaba por dos aspectos. Uno, había que cambiar la imagen, me refiero a la construcción de la idea del museo que se tenía hasta ese entonces. Con lo cual, en ese espíritu, ¿cierto?, de cambiar la imagen, también a cambiar el mensaje, se contrató una empresa que diseñó un nuevo logo, una campaña, se hizo en la vía pública, se instalaron afiches,
lecturas sobre ciertas obras que se puede escuchar a través de colocar un celular frente a un código QR, tanto en los paraderos de Transantiago, en los buses, ¿cierto? Y en algún momento en el metro. Todo eso, acompañado por supuesto por un financiamiento de empresas externas, nos permitió decir, mira, el museo pasa todo esto y si alguien no conoce esta pintura, mientras va en la micro durante una hora de viaje, la puede escuchar y la puede mirar porque además estaba el afiche. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que resultaba raro, eso sí, resultaba raro que un museo nacional con casi 6.000 obras que tiene, no explotara las obras, que justamente la misión que tiene el museo es no solamente conservar las obras, sino también divulgarlas. Y hasta ese entonces había una divulgación apropiada, buena, históricamente muy aceptada, pero en proporción a las exposiciones externas, que son exposiciones de artistas invitados, era, por decirte, una proporción de una exposición de esas, de la colección, se hacía una vez al año, o una vez cada 2 años, o cada 3 años, y todo el resto, de las 15 o 20 inauguraciones al año, eran externas. ¿Ya? En estos 6 años hemos invertido la lógica. Muy bien, o sea, tu foco es en esas colecciones. Las colecciones, exactamente. Invertido la lógica, contratando mucho más personal, historiadoras, conservadoras, ¿cierto? Que son casi todas mujeres. Qué bien. Sí, son casi todas mujeres. Y en el ámbito tanto de restauración, conservación preventiva, para justamente que las piezas puedan mantenerse en el tiempo, como también historiadoras y curadoras que permitan darle una lectura diferente, ¿ya? En esa perspectiva hice un experimento. No me sorprende eso, ya a estas alturas no me sorprende. Sí, un experimento que fue bien curioso, porque la idea, ya se había en algún momento experimentado con cambiar el orden cronológico de la historia del arte, y eso parecía algo habitual, pero la verdad es que no es tan habitual. Generalmente los museos lo que hacen, como si fuera una realidad, ¿cierto?, plantear desde el origen de la pintura hasta nuestros días. ¿Ya? Es un poco la lógica, la lógica del sentido cronológico. Sin embargo, más allá de esa lógica, que no la descarto en absoluto y que es real, lo que quise hacer es introducir algunos problemas a esa lógica, ¿cierto?, de manera tal de que cruzaran el tiempo. Y para eso, y para asegurarme de que fuera así, y también para asegurarme de que no fuera una versión, sino que fuera más de una versión, lo que hice fue invitar a 3 curadores externos al museo, con formaciones completamente diferentes. Uno era del ámbito de la historia, por supuesto, otro del ámbito de la literatura, y el otro del ámbito de la estética. Con lo cual cada uno tenía su formación, sus prejuicios, pero también sus gustos, como siempre ocurre. Y propusieron, con las mismas obras de la colección, 3 lecturas distintas, en la cual incluso en algunos momentos se cruzan obras del siglo XIX con arte contemporáneo, donde las problemáticas son las mismas. Eso me dio pauta para pensar de que efectivamente, si bien la colección no se puede cambiar todos los años, sí quizás año por medio por lo menos se le puede dar una vuelta. Hacerla más dinámica. Una dinámica, exactamente, pero con este foco. Entonces, si hasta entonces se llamaba la colección permanente del museo, yo lo que hice simplemente fue colocarle 2 paréntesis para llamarla la colección en permanente revisión del museo. Entonces, en el fondo, es una permanente revisión de la colección que se ha hecho hasta el día de hoy en 4 versiones. Una de ellas, la que acabo de mencionar, que en el fondo equivale a 3 versiones más, porque eran 3 curadores. Luego también el equipo curatorial del museo, cada una de las curadoras lo que ha hecho también es proponer una nueva revisión. En el caso de una tenía que ver con el tema del género, ¿cierto? Y la idea de lo masculino, que es un concepto que puede tener varias lecturas a partir de la obra. Y lo que actualmente está instalado ahora es la idea sobre la idea de nuestra nación, de nuestro bien común como patrimonio, como identidad, y entender de que quizás el siglo XIX todavía está presente hasta el día de hoy. Es un poco ese cruce. Roberto, y la reacción de la gente, ¿cómo fue reaccionando a esta nueva dinámica, a esta nueva mirada, a no ser conducido en el arte? ¿Tuvo la respuesta que esperabas? Sí, por supuesto. La primera vez cuando se invitaron a los 3 curadores fue una respuesta tremenda, fue un cambio, fue un terremoto. ¡Qué bien!
Me alegro. Sí, fue un terremoto en positivo porque hubo una muy buena recepción, hubo una buena también compañía de parte de los medios, un medio impreso muy importante de Santiago convocó a sus propios teóricos, ¿cierto? O personas vinculadas con el diario para que fueran a hacer una visita, para que hicieran una crítica, ¿cierto? Constructiva. Todo eso generó como un gran dinamismo en el medio y también una gran pregunta sobre, bueno, ¿y cómo seguimos? Entonces yo creo que en la medida que se fue repitiendo este modelo, ya, claro, el impacto no es tanto, porque la primera vez siempre es como lo más llamativo, pero siempre hay efectos que se van acumulando y yo creo que en el tiempo ya nos hemos acostumbrado a eso, a esperar eso. Al principio mucha gente no entendía por qué había una obra de un artista o por qué no había otro artista. O sea, decían, ¿por qué aquí no está tal artista que es tan importante? Bueno, porque el curador consideró que ese artista no tiene nada que ver con su búsqueda que está realizando en esa curatoría. Entonces yo creo que sí, tuvo un gran impacto al principio, ese impacto lo vivimos todos los días, con personas que pueden encontrar positivo y otros no, ¿ya? Pero ese es el riesgo que hay que asumir justamente cuando se quieren hacer algunos cambios. Porque me imagino que la gente llegaba y veía al principio este dinamismo como un error, entonces decía, ¿y cómo hacemos esto? Y volver a lo tradicional. Generalmente el mismo nombre del Bellas Artes nos lleva a la tradición. Correcto. Me encanta, Roberto, toda esta ruptura, este dinamismo que le has puesto. Las colecciones, dijiste que había un sinnúmero de colecciones que rescatar, que valorar, que acercar a la gente. Esas colecciones, como tú llegando allí te apropias de este nuevo deseo de acercarla a la gente, de llevarla, de sacarla del museo. Sí. Bueno, en esa perspectiva comenzamos a desarrollar o a continuar un desarrollo que se venía realizando ya en el museo en torno a la itinerancia. ¿no? La itinerancia del museo es una tarea que se viene realizando hace muchos años, pero esta vez con el auspicio de una empresa privada, ¿cierto? De un banco en particular, pudimos llegar a lugares que nunca la colección había llegado. En el caso puntual fue llegar hasta Punta Arenas. ¿ya? Punta Arenas fuimos 2 veces, en 2013 y 2015, si no me equivoco, o 2014. En consecuencia, logramos extender, ¿cierto? De alguna manera y hacer visible parte de la colección, por supuesto, en un territorio en que es muy difícil llegar. También lo hicimos en esa itinerancia en diferentes lugares del sur de Chile y también lo hemos hecho en el norte, con lo cual la colección no solo se mueve dentro del museo, también se mueve fuera del museo. Eso siguiendo la misma lógica también que te mencionaba respecto a buscar formas de curatoría, como se le llama, ¿cierto? Que en el fondo son los criterios con los cuales se arman las piezas de este puzzle para decir otras cosas, curatorías que sean originales y que también vayan un poco acorde con los tiempos. Hay que tomar en cuenta también de que estamos en un contexto histórico y a veces es bueno también poner énfasis en algunos temas. Exacto. ¿Cómo vas a celebrar el Día del Patrimonio en el Bellas Artes? ¿Cómo hacemos la invitación para que nuestros telespectadores vayan al Museo de Bellas Artes, vayan a ver, vayan a celebrar el Día del Patrimonio en ese espacio? Sí, bueno, el Día del Patrimonio es una fiesta, ¿eh? La verdad que al igual que otras actividades que tenemos en el museo, que son de esa envergadura a nivel nacional con otras instituciones, se convierte en un espacio donde pareciera que recuperamos la noción de carnaval que se perdió lamentablemente en nuestro país. Claro. Nuestro país tenía esa idea de carnaval y que es un momento en el cual se comparte, ¿no? Claro. En el espacio público, que es muy importante. Bueno, pero internamente en el museo tenemos preparado una serie de actividades educativas, charlas, visitas guiadas normalmente, las exposiciones que están en este momento también presentes, pero además tenemos una intención, queremos por primera vez en el área de biblioteca justamente, que es un área importante, que acabamos de realizar una gran remodelación, dejándola realmente en los niveles que corresponde a una biblioteca. Queremos hacer en biblioteca una actividad en la cual el lenguaje, ¿cierto?, de señas nos permita vincularnos, ¿cierto?, con el arte,
con personas en ese sentido con dificultad o con discapacidad, ¿ya? Y lo mismo también en el caso de otras áreas. Pero esta iniciativa que se impulsa desde el área de biblioteca, que está muy vinculada por supuesto también con el área de mediación, lo que pretende es que no solamente el museo está abierto a las personas, sino también está abierto a aquellas personas que no tienen, ¿cierto?, la posibilidad de escuchar o de mirar, ¿cierto? Vamos a hacer justamente una actividad con un grupo de profesionales que nos van a apoyar y nos van a entregar justamente todas esas herramientas para que durante 2 o 4 sesiones en ese día podamos explicar algunas de las obras o algunas zonas, ¿cierto?, arquitectónicas del museo que sirvan como ejemplo de ese espacio. Qué interesante y qué gran desafío, porque generalmente uno dice, bueno, ¿cómo me apropio de una obra de arte? ¿Cómo la disfruto? Si soy no vidente, ¿verdad? Claro. La transmisión de ese espíritu, de esa esencia de la obra es transmitida de alguna manera, no sé, es un desafío tremendo porque no lo logro visualizar, pero sin duda que hayas dado espacio para que pueda transmitirse, ¿verdad? Pueda entregarse de otra manera, es una apertura a la gente con capacidades diferentes, pero invaluable. Y los hipoacúsicos, por ejemplo, con sus señales, con sus códigos, ¿verdad?, de señas. ¿Cómo han trabajado esto de manera que se transmita el espíritu? Porque yo sé que puede transmitirse la señal, pero ¿cómo transmites el espíritu del arte, Roberto? Mira, si ya es difícil explicarlo desde la posición de quien lo realiza, es más difícil explicarlo cuando se convierte quien lo explica en un mediador. Claro. Pero yo creo que sí hay una herramienta. La herramienta generalmente tiene que ver con la retórica. Perfecto. La retórica vendría a ser como ese gran recurso que en literatura o también en la imagen nos permite hacer analogías, ¿ya? Entonces, para explicar algo que tiene una connotación muy específica sobre un momento o sobre un sentimiento o sobre una emoción, hay que buscar formas de acercarnos a lo que cada uno de los que está percibiendo eso, el que está tratando de transmitir, gatille en el resto emociones no iguales, pero de alguna manera vinculadas, ¿cierto?, con ese eje. Yo creo que ese es como el gran desafío y al mismo tiempo la gran respuesta que tenemos como forma de acercarnos a este mundo, ¿cierto?, que vive con nosotros, ¿no? Qué maravilloso. Bueno, y qué bueno poder echarle mano ahí a la semántica para que pueda transmitirse todos esos símbolos, esos códigos hacia la gente y hacer más humano el arte y más cercano. Roberto, yo te quiero agradecer esta visita, sin duda ha sido un placer. Yo creo que quedan invitados nuestros telespectadores a visitar el Museo de Bellas Artes, a saber que hay nuevos códigos de transmisión del arte, a visitar esas colecciones a las que tú le has puesto énfasis, así que yo estoy agradecidísima. Contarte que la mayoría de nuestros telespectadores nos ven hasta el sur, ahí hasta Punta Arenas, y nuestro enfoque central es la gente de provincia y del sur. Así es que va a estar muy atenta, con segura, a esas nuevas itinerancias que vas a gestar. Agradecida quedo de ti, de esta visita. No, yo agradecido soy yo, Nevenka, la verdad. Y este espacio que nos permite justamente lo que tú decías, lo último, vincularnos con todo el territorio, que es uno de los grandes desafíos de este país. Claro que sí. Bueno, y nosotros nos quedamos a la espera de que usted, si no nos encuentra en el cable, visite también nuestra página en www.tendenciastv.cl. Los esperamos en un nuevo programa de Miradas en Tendencias Prime.